Bienvenidos a una nueva edición de Paraná se proyecta, una iniciativa del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, donde trataremos de debatir qué Paraná queremos, cómo la proyectamos y qué es lo que necesitamos. Lo haremos teniendo en cuenta el punto de vista de autoridades, de instituciones y de vecinos. Y en esta oportunidad conmemoramos la gesta de Malvinas. Ustedes saben que el 2 de abril de 1982 se desarrolló esta gesta que reivindica a todos los argentinos. Por eso a continuación les presentamos a nuestros entrevistados de hoy. Mi nombre es Alicia Mabel Reynoso, soy enfermera de la Fuerza Aérea Argentina. Mi nombre es Juan Enrique Ríos, soy concejal en la ciudad de Paraná en representación del Frente para la Victoria. Este es mi segundo mandato como concejal de la ciudad de Paraná. Mi nombre es Omar Rubén Godoy, soy suboficial mayor retirado de la Fuerza Aérea Argentina. El 2 de abril estaba en el Hospital Aeronáutico Central porque yo era personal militar, así que estaba prestando servicio en el hospital en Pompeya. Y recuerdo que me llamaron a mí, que era la jefa de enfermería, y me dijeron que, bueno, que tenía que ir con el Hospital Rubicable, que es un hospital que había comprado la Fuerza Aérea, que era recién incorporado y se lo había comprado a Estados Unidos, y que bueno, habíamos hecho el curso del armado y desarmado del hospital, así que teníamos que irnos para el sur, para Malvinas, principio, y después cuando llegamos a Comodoro Rivadavia nos dijeron que el hospital quedaba ahí, así que nosotros participamos en el conflicto del Atlántico Sur desde Comodoro Rivadavia con nuestro hospital de campaña, el Hospital Rubicable. Yo me encontraba en cuarto año del colegio secundario en la Escuela de Comercio número 1 de la ciudad de Paraná. La verdad que fue un hecho que nos sorprendió a todos. Yo iba al colegio de tarde, cuando llegamos al colegio lo que vimos era, se habían puesto escritos, muchas cosas alusivas con lo que había sido el desembarco el 2 de abril en Malvinas. En el año 1982, en el mes de marzo, nos pidieron preparar un ejercicio que nosotros estábamos acostumbrados porque ya lo veníamos haciendo con anterioridad a eso, pero solamente que en ese momento no nos habían dicho a qué provincia de la República de Argentina íbamos. Entonces preparamos el ejercicio en una mesa de arena, que es donde se sitúan los diferentes elementos, objetos que tiene el lugar donde íbamos a trabajar. Vimos que era un aeropuerto, no sabíamos qué aeropuerto era. Por aquel entonces no había ninguna Encarta, ni Google, ni cosas que hoy están a la mano de cualquiera. Sí habían libros de Capeluz o de Atlas. Buscamos el lugar donde teóricamente íbamos a trabajar, ya que nadie nos decía nada, y en ningún momento lo encontramos. Hasta que llegó el día 25 o 26 de marzo, no recuerdo bien, nos reunió nuestro jefe y nos dijo que nuestra misión no era un ejercicio más como un ejercicio de instrucción, sino que era la recuperación de las Islas Malvinas. Lo que recuerdo es aquella marcha, una marcha multitudinaria como no había visto antes en la ciudad de Paraná, que recuerdo se hizo desde la Danza de la Flecha hacia el centro de la ciudad de Paraná, y posteriormente lo que fue aquellas jornadas solidarias que se hicieron en Plaza de Mayo con un festival artístico donde junto con otros compañeros de aquel entonces, compañeros de la escuela secundaria, participamos, estuvimos, y también lo que significaba ver fundamentalmente en calle Ramírez cuando pasaban las tropas, los camiones con tropas hacia la ciudad de Santa Fe. Nuestra misión, que es lo que íbamos a hacer cuando llegásemos a Malvinas, nos iban a dar la fecha, el día D que se denomina, y bueno, ya ahí cambiaron montones de cosas porque a partir de ese día ya no pudimos salir más, quedamos dentro de la unidad. Nos pidieron por favor que tengamos mucha precaución con los comentarios, con nuestra familia. Yo por aquel entonces era soltero, mis padres vivían en Mendoza, no había ni WhatsApp ni mensaje,
Así que, pero muchos compañeros míos eran casados, gente que iba conmigo a la recuperación de las Islas Malvinas. ¿Qué fue lo que pasó a partir del 2 de abril de 1982? Es lo que le consultamos a nuestros entrevistados, a quienes hemos invitado especialmente en el programa de hoy para recordar esta fecha. Un hecho que para mí me marcó muy a fuego lo que es la gesta de Malvinas, es el recuerdo de un compañero de la escuela primaria, un compañero que desde que jugábamos, desde que éramos chicos, quería ser marinero. Terminamos séptimo grado. Él se presenta a rendir a la escuela y no puede rendir porque se quiebra una pierna y al otro año vuelve a ser, ingresa a la Marina y desgraciadamente en uno de los hechos, de los ataques más cobardes, que fue el hundimiento del General Belgrano, este compañero Luis Armando Gianotti fallece a bordo del General Belgrano. Eso es algo de lo que a mí me ha marcado. En primer lugar porque él sentía ese deber y ese patriotismo de ser marino de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y en segundo lugar porque fue el ataque cobarde de la tropa imperialista a las tropas argentinas. Recuerdo que éramos todos muy jóvenes y teníamos un alto sentido del nacionalismo, estábamos orgullosos. Yo era enfermera recién recibida, instrumentadora más jovencita, porque hacía 3 de enfermería y 1 de instrumentadora quirúrgica. Y recuerdo que estábamos orgullosos porque, bueno, en definitiva, como profesionales íbamos a prestar servicio de una manera totalmente diferente, pero para la cual la fuerza nos había preparado. Éramos mayores de edad, recibidas y con preparación profesional y militar para la ocasión. Día 1 de abril, a la tarde, nos trasladaron a la primera brigada aérea con todos nuestros elementos y embarcamos en un avión F-28. Nos llevaron a Comodoro Rivadavia, donde llegamos aproximadamente a las 20 horas. Estuvimos en una parte que tenía por ese entonces el Escuadrón Sanidad de la 9ª Brigada Aérea en Comodoro Rivadavia. Nos tuvieron ahí alejados de todo el resto para que no comentemos nada. Y durante la noche o madrugada, aproximadamente a las 2 de la mañana, nos llevaron a la plataforma militar, embarcamos en un avión Hércules y despegamos rumbo a Malvinas. Por aquel entonces nuestro énfasis no era, era realmente significativo por el hecho de que todo el adiestramiento que habíamos llevado a cabo durante un buen tiempo lo íbamos a poner de manifiesto ahí en esa recuperación. Así es que embarcamos y ya sabíamos más o menos cómo era la situación. O sea que íbamos a llegar, iba a haber tropa de gente de la Armada en unos buques, iban a estar desembarcando. La misión de la gente de la Armada y del Ejército Argentino era llegar, consolidar ahí la cabeza de playa, y las tropas especiales de Comando Anfibio y de la agrupación de comando del Ejército, la compañía de comando 601 y 602, iban a pasar a la recuperación donde estaba el gobernador de la isla Malvinas y donde estaba el cuartel de los marinos británicos. Muchos de los actores que participaron allí en la gesta de Malvinas, al regresar al continente, sufrieron lo que se llamó más tarde el proceso de desmalvinización. ¿Cómo lo vivieron y cuáles fueron las consecuencias? Es lo que nos cuentan a continuación. Lo primero que nos ocurre, bueno, por empezar, nosotros cuando caímos prisioneros, cuando nos rendimos el día 13 de junio, a nosotros nos separaron por la especialización nuestra, por la aptitud, y nos dejaron prisioneros 30 días más. Primero nos llevaron a una bahía
que estaba cercana al estrecho de San Carlos, que se llama Bahía Ajax. Ahí funcionaba un frigorífico de matarife de oveja. Estuvimos 15 días en el frigorífico y 15 días nos llevaron arriba de un barco que se llama San Edmund, que fue en el barco que nos devolvieron el día 16 de julio. Bueno, la desmalvinización la hemos sufrido todos y yo como mujer y las mujeres que participamos en el conflicto aún más, porque hace muy poquito que se empezó a hablar de la participación de la mujer. La Fuerza Aérea tiene 14 veteranas de guerra de Malvinas, estamos todas en actividad, salvo las que pidieron la baja y se fueron de la fuerza, pero están incorporadas como veteranas. Hace 6 años que yo empecé a levantar la bandera por la visibilidad de la mujer, porque creo que la mujer participó desde un lado bastante importante, como es la parte de sanidad. Una vez alguien me dijo su trinchera fue el hospital y realmente lo tomé como muletilla porque nuestra trinchera es el hospital, el quirófano en mi caso, y creo que fue duro al comienzo porque teníamos la resistencia de determinadas personas, pero con el tiempo, a medida que se fueron interiorizando de cómo había sido la presencia de nosotros, algunos, aún no, pero la mayoría, y la fuerza, que es lo más importante, nos reincorpora, nos acepta y nos empieza a incorporar a actos, a desfiles. Puedo decir que más allá de las circunstancias o el marco político institucional en el cual se dio la guerra, fue una guerra con un alto contenido nacional, porque fue el conjunto del pueblo argentino el que salió a reivindicarlo, y popular porque fue también expresiones del pueblo, y creo que hoy, más allá de estas circunstancias, quienes estuvieron en Malvinas no se arrepienten de haber sido parte de esta lucha que intentó recuperar un territorio nuestro que estaba en manos de la potencia en ese momento, junto con Estados Unidos, en lo que es era la OTAN, una de las fuerzas armadas más importantes del mundo, ¿no? Nos vamos a la primera pausa. No se vayan, que ya seguimos con más Paraná se proyecta. Continuamos con más Paraná se proyecta y recuerden que toda la información referida al Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná la pueden encontrar en la página www.hcdparaná.gov.ar, también en Facebook HCD Paraná y en Twitter @HCD Paraná. Seguimos hablando de la gesta de Malvinas, recordando esta fecha tan especial y tan sensible para los argentinos. Justamente le preguntamos a nuestros entrevistados del día de hoy, muchos de ellos que estuvieron allí en las Islas Malvinas, ¿cuál es el balance que pueden hacer hoy de la situación de las islas? Valoraciones hago muchísimas, porque obviamente creo que nadie de los que estuvo en Malvinas, principalmente, por ejemplo, yo llegué el 2 de abril, estuve durante todo el conflicto, recibí montones de bombazos, tiros, estuve infiltrado, me salvé no sé cómo, montones de veces, después estuve prisionero, durante esos 15 días que estuvimos en el frigorífico estábamos, durante la noche dormíamos dentro del frigorífico y durante el día estábamos afuera en el corral de las ovejas. Montones de situaciones que no son comunes para nadie. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la Bahía Aja, que llegamos prisioneros, lo primero que nos encontramos fue con un montón de cadáveres de británicos y argentinos. En ese momento los que nos custodiaban nos dijeron si queríamos ayudar a cavar fosa. Estábamos prisioneros con un padre que era un párroco que era de la 7ª Brigada Aérea, el padre Pacheco. Y bueno, nosotros era modo de colaboración si queríamos cavar o no queríamos cavar. Pero entre que estar en el corral y agarrar una pala y hacer una tumba, yo casualmente me parecía más lógico tratar de darle cristiana sepultura a la gente que estaba ahí. O sea que por eso valoración
es una explicación muy larga, porque viví montones de situaciones y creo que es muy importante darle valor a la vida de uno mismo principalmente. Y hoy te puedo decir que nosotros, las mujeres veteranas de guerra de la Fuerza Aérea Sur, porque yo hablo siempre de la Fuerza, desconozco lo que pasó en otra fuerza. Yo conozco lo que pasó en el lugar donde estuve. Estamos orgullosas, ¿por qué? Porque el año pasado pudimos juntarnos todas después de 34 años, inclusive una que estaba viviendo en Alemania. Colocamos un nombre, una placa con los nombres y apellidos de cada una de nosotros en el hospital que nos vio salir. Participamos de charlas a los cadetes y a los aspirantes de nuestra querida fuerza. Participamos en el Museo de Malvinas en Buenos Aires con nuestra foto, con nuestra documentación, cosa que no estaba hasta el año pasado. Participamos en la película de Crónicas de Enfermería en el siglo XX, donde se habla de toda la enfermería argentina, que es exquisita en historia, y participamos también ahí. Y bueno, creo que esa invisibles que estábamos antes, esa invisibilidad, ha dejado de serla, con vientos a favor o vientos en contra, pero bueno, la historia es una sola y se debe contar tal cual es, si no, tenemos siempre la historia, la mitad de la historia. Alfredo Leuco ha escrito una carta sobre Malvinas que dice que Malvinas es el espejo roto en el cual los argentinos nos negamos a mirar, en el sentido de que tenemos una controversia muy grande sobre el fenómeno Malvinas, quienes desde un desconocimiento, desde un posicionamiento a veces muy cerrado, plantean como que el carácter de la guerra solo tuvo que ver con esta necesidad de la dictadura militar de perpetuarse en el poder. Por el otro lado están quienes como la reivindicamos a la guerra desde el punto de vista de una gesta nacional, de una deuda pendiente y de la recuperación de un espacio propio. Esto generó, desgraciadamente, en lo que fue la guerra de Malvinas, como ustedes sabrán, todo el proceso también de desmalvinización, que desgraciadamente eso fue muy fuerte para los excombatientes, ya que venían de haber sido derrotados en la guerra en circunstancias muy poco favorables, y fuimos el propio pueblo argentino o la dirigencia de aquel entonces que intentó tender un manto de olvido sobre la gestión. Creo que hoy esto ha sido superado, creo que Malvinas debe estar en la agenda de todos los gobiernos y debe ser un factor de unión de los argentinos. El planteo de recuperar por la vía diplomática la soberanía de Malvinas creo que debe ser el eje que nos debe unir a todos los argentinos. Creo que hoy, desgraciadamente, como ustedes sabrán, el fenómeno de Malvinas, ha habido más soldados suicidados o fallecidos posteriores a la guerra que los 649 soldados que fallecieron en la guerra. Desgraciadamente ha sido la posguerra, desgraciadamente, mucho más penoso que la guerra, que tiene que ver con esto. No estábamos preparados para esa posguerra, no supimos ofrecerle un espacio de contención a los ciudadanos que fueron a la guerra. Creo que eso hoy lo estamos revirtiendo y creo que hoy estamos con un grado de madurez política, quienes estamos en los distintos espacios políticos, para que Malvinas sea el punto de unión y seguir reclamando los foros internacionales por la soberanía sobre Malvinas, en memoria y reconocimiento de aquellos ciudadanos que entregaron su vida por reconquistar este espacio de nuestro territorio. Muchos de los invitados que están en el día de hoy compartiendo su testimonio estuvieron en la gesta de Malvinas. El 2 de abril de cada año se lleva adelante una conmemoración y les consultamos qué significa para ellos justamente recordar esta fecha. Yo particularmente creo que Malvinas debe ser un hecho cotidiano. Es decir, si esperamos a conmemorar Malvinas solamente es el 2 de abril, creo que estamos errando. La reivindicación, en primer lugar, de este territorio hoy en manos del Imperio Británico debe ser algo permanente, algo que tenemos que tenerlo en la agenda diaria, en las escuelas, en distintos espacios, por lo menos de debate, que
Y lo otro es el reconocimiento a aquellos, por ejemplo, en lo que a mí me compete en el ámbito de la Municipalidad de Paraná, está la Dirección de Combatiente, que es un punto muy alto en cuanto a lo que significa darles espacios de contención y de participación. Ojalá en otros lugares del país también se replique esto, y creo que todos los homenajes, de alguna manera, a mi modesto entender, no alcanzan con expresar el reconocimiento y la gratitud que debe tener el pueblo argentino a aquellos soldados y también cuadros del Ejército y de la Armada Argentina que combatieron con heroísmo y dieron algo muy preciado como es la vida. Es decir, quienes tienen la capacidad de poder entregar su vida por reconquistar, creo que merecen estar en lo más alto de las consideraciones del pueblo argentino. Bueno, este 2 de abril participamos con el Centro de Veteranos de Guerra bajo la lluvia. Creo que a todos los que estuvimos en Malvinas nos pica el bichito de estar, de ir, de participar, de juntarnos. Siempre nos juntamos, tuvimos montones de vivencias, y entonces surgen cosas que... ¿Te acordás cuando pasó esto? ¿Te acordás cuando...? Y bueno, estar es muy significativo. Ir a los actos, juntarnos, es muy significativo. También es significativo cuando una autoridad local, gubernamental, nacional, se acerca al Centro de Veteranos de Guerra, como en esta ocasión fue el señor intendente con la viceintendenta, estuvieron compartiendo con nosotros. Estuvimos comentándole cosas a lo mejor al intendente dice de qué se tratará esto, porque le hablamos cosas que vivimos nosotros en Malvinas. Y bueno, me interesa mucho la participación y casualmente he ido a montones de escuelas a dar charlas relacionadas con Malvinas. No tengo inconveniente desde hace montones de años, principalmente una de las funciones que hace el Centro de Veteranos es hacernos salir algo para afuera. Así que dejar la cohibición, porque hace varios años atrás una de las cosas que nos ocurría a más de uno era hablar poco, no comentar muchas cosas porque de repente se nos anudaba la garganta, así que bueno, así andamos. Desconozco el acto que se hizo acá porque no estuve acá en Paraná. Yo participo y me llamaron para participar en el acto en el edificio Cóndor y en la misa que se hace en la Catedral Metropolitana. Creo que todos los actos está bien, está perfecto que se haga. Yo estuve en un acto el 1 de abril acá, donde se hizo en el túnel, y creo que lo que yo sentí es que falta más compromiso de la gente. El 2 de abril es un día que nos duele a todos, a algunos nos duele un poco más, otros no tienen la oportunidad de que les duela. Por ellos tenemos que seguir todos los días. Así llegamos al final de la presente edición de Paraná se proyecta, donde recordamos en el programa de hoy la gesta de Malvinas y rendimos un homenaje a nuestros héroes. Recuerden que nos encontramos todos los lunes y jueves de 11:30 a 12 aquí por la pantalla del 11 TV. Gracias por habernos acompañado.